Vamos a tratar una cuestión tan importante como es la del origen de la prosa literaria castellana medieval. En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta prosa no surge sin más, como decimos, en el siglo XIII, no surge ex nihilo, por lo que en ese momento el concepto de literatura abarcaba un repertorio muchísimo más amplio del que se puede dar a conocer hoy en día. Es decir, era un concepto más amplio. Es decir, se podía abarcar textos de carácter historiográfico como hagiográficos, científicos, que venían a ser textos mágicos, tales como el lapidario, tales como textos relacionados con la astrología. Pero antes de abordar la tipología tan variada que encontramos en ese contexto medieval, hay que tener en cuenta que la materia temática de aquellos primeros textos ya existían. ¿Qué queremos decir con que ya existían? Pues que los textos en prosa castellana van a tener un referente, un modelo en otra lengua, como va a ser, por un lado, el latín, dado que era la lengua vehicular de la cultura, y por otro lado, vamos a tener el modelo de textos en árabe, que a su vez serán textos traducidos de otras lenguas, como sean el persa, el hindú, el griego, el farsi, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la prosa castellana medieval va a tomar modelos de referencias, va a traducirlos y también creará pues nuevas versiones inspiradas en esos modelos y algunas contrapartidas. Entiéndase versiones también pues como adaptaciones, como bien hemos citado, como traducciones en este contexto. Aunque la realidad, dado el enclave y el contexto historiográfico, es mucho más complejo de lo que aquí podríamos abarcar. Por lo tanto, a diferencia de la expresión, la materia temática que se abordará desde la prosa castellana medieval va a tener este concepto muy presente, es decir, va a tener este traspase como referente de formas, modelos, temas, de géneros que evidentemente existían ya en otras lenguas y a su vez en otras y así sucesivamente, desde los confines y origen de la sabiduría, el conocimiento. Sin embargo, la influencia o el peso de estos modelos cultos en latín y en árabe o en hebreo pues no va a ser tan grande en cuanto a los orígenes de la poesía, de las poesías épicas y líricas, y esto se debe a su uso de la oralidad como forma y herramienta vehicular en estos géneros. En estos primeros textos en prosa de lengua española, así como en otras lenguas romances, la catalana, la portuguesa, la francesa, pues sí, a diferencia de la oral, de la lírica, sí que van a aparecer siempre detrás de ellos pues unos modelos, unos textos en prosa, como decimos, con los mismos temas o muy similares, correspondientes a los mismos géneros y a las mismas tipologías, pero lo que es la diferencia es que aparecen por escrito en otras lenguas. En primer lugar, podríamos aludir a diferentes obras que se pueden concretar en un campo, o podríamos resumir como las obras que van del exemplum al cuento. Pues estas obras podrían dividirse en 4 apartados. Dentro de la prosa ejemplar encontramos las colecciones de cuentos castellanas, como serían el Calil la Edimna, el Sendebar o el Libro de los Engaños, los ensayamientos de las mujeres y el Barlan y Josafat. En segundo lugar, tendríamos textos nómicos castellanos y más bien centrados en su función política, como podrían ser el Libro de los 12 sabios, las Flores de filosofía,
poridad de las poridades y secreto de los secretos. En tercer lugar podríamos señalar los textos nómicos, pero en este caso de origen oriental, como sería la literatura sapiencial y sabiduría cortesana. En esta ocasión tenemos títulos como el libro de los 100 capítulos, que en realidad son 50, y el libro de los buenos proverbios, junto con bocados de oro. En cuarto lugar, los textos de carácter más dialógico, ¿no? Pues entra dentro del contexto cortesano. Tenemos el diálogo de Epicteto y el emperador Adriano, o la historia de la doncella Teodor. Remarcamos o reseñamos una vez más que algunos de estos textos citados son traducciones, adaptaciones de textos preexistentes en árabe, y además, a su vez, son traducciones de textos preexistentes en otras lenguas más antiguas. Hace un momento nos hacíamos una pregunta, si esta tradición de temas y formas venía pues desde muy atrás. ¿Por qué en este preciso momento empiezan a circular en otras lenguas? ¿Por qué empiezan a producirse, por ejemplo, en una lengua romance como el castellano? Pues antes de abordar esa cuestión, debemos tener en cuenta que esta prosa tenía un marcado carácter didáctico, es decir, se caracterizaban por su marcada orientación práctica, por lo que hablamos de una prosa didáctica. La literatura en este momento no se pensaba para entretener, para elevar el espíritu, por ejemplo, de las más altas esferas, de la producción estética. No, son obras con una clara finalidad práctica en términos de didactismo y enseñanza. Por lo tanto, esto será otro de los puntos pues más significativos de la prosa castellana medieval. Decíamos que la etiqueta de género literario en la literatura medieval era mucho más amplia que en la actualidad. Pues porque es necesario destacar que debido a su carácter didáctico, esa etiqueta, esa tipología englobaba pues textos de carácter historiográfico, astronómico, aparte de códigos legales, es decir, textos que ellos en ese momento se consideraban como científicos. Sin lugar a dudas, es un concepto que pues va a estar en constante cambio y evolución, evidentemente, hasta llegar al concepto actual de literatura, puesto que todo el mundo se puede preguntar o cuestionar qué es o qué no es literatura. Y ahí entraríamos en otras cuestiones de carácter crítico, ¿no? Desde una dimensión de teoría de la literatura, pues en el que, para ser muy concisos y muy breves, la literatura, sin duda alguna, su principal etiqueta es la ficcionalidad, el carácter ficcional, es decir, la ficción como elemento diferenciador. Bien, entonces, como decimos, ¿por qué estos textos en un momento determinado se escriben o se empiezan a escribir en lengua castellana? Pues en primer lugar, lo que tenemos que pensar es en la peculiaridad de ese tiempo pasado, ¿no? De ese tiempo y contexto medieval. Lo primero que hay que pensar cuando se estudia la literatura de la Edad Media es que la sociedad europea occidental, medieval, es, pues evidentemente, una sociedad analfabeta e iletrada. La inmensa mayoría de la población ni sabía leer ni sabía escribir. Además que en la mayoría de los casos no se contaba con los recursos, ni el tiempo, ni instrumentos. Piénsese, por ejemplo, en personas con discapacidad en cuanto a la visual. No había gafas, no había útiles tales como un bolígrafo al uso. Y, por supuesto, pasamos de largo otras cuestiones como la luz.
decir, la electricidad evidentemente no estaba. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el que tenía acceso a una vela o a un candil, pues ya era un privilegiado. Frente a esa inmensa mayoría estaban los letrados, la minoría de la población, pues que tenía acceso a la lectura, que podían leer, escribir, precisamente los que habían podido ir a la escuela y pertenecían pues a las clases de alta alcurnia. Eran clases pues vinculadas en suma con el mundo de la Iglesia. Dado que en la Edad Media las escuelas eran instituciones asociadas a la Iglesia. De ahí la importancia de la Iglesia, que formaban esas escuelas monásticas o catedralicias. Y ahí surge, o más bien surge, de ahí la importancia que las clases se impartían en una enseñanza de lengua culta, como bien sabemos era el latín. A través del latín se aprendía la gramática de la lengua y mediante el uso de textos latinos, textos crudos. Tengas en cuenta que además del latín, en otras partes peninsulares, dado el contexto en el que nos situamos, la otra lengua de cultura, por razones obvias, pues va a ser el árabe. Además, si nos salimos de la península ibérica y viajamos a otras partes europeas, tales como la península itálica, pues la lengua de cultura o la lengua, digamos, de prestigio sería el griego. Pero si nos centramos más bien en esta cuestión, en el castellano, en esta lengua vernácula, en esta lengua romance, es curiosísimo, ¿no? Es como algo que, ¿cómo es posible que teniendo presentes dos lenguas de prestigio, de cultura, alguien se plantee en un momento determinado que el castellano también podría ser una tecnología tan potente como la lengua madre o como el árabe? De lo que deducimos, claro, si el latín estaba restringido a un bloque selecto, ¿cómo acceder a la educación del grupo no selecto, ¿verdad? De las personas analfabetas. ¿Cómo hacer accesible la comunicación? Y esta es la pregunta que todo el mundo se puede responder a sí mismo. Una lengua que, como el latín, que se ha fracturado tanto, que ha dado hijas en lenguas romances, pues que es precisamente lo que se habla, lo que habla el pueblo. Es necesario adaptar textos a lo que habla y entiende el texto. ¿Para qué? Pues con un propósito, una finalidad, un didactismo, una enseñanza, pero en cierto modo una manera de hacer llegar a todo el mundo un interés común. De nuevo, tenemos que tener presente que toda la romanización, cuando en el siglo V, cuando se quiebra este imperio romano de Occidente, cuando se hunde, cuando se descompone, el latín sigue estando presente y vigente como lengua de cultura, como lengua pues de educación, de enseñanza. Entonces, eso no, una vez que se fragmenta el imperio, la lengua sigue estando ahí, la tecnología sigue estando presente, pero sí que se empieza también a fracturar. Entonces, se desmontan por una parte las estructuras administrativas y la educación romana, al igual que se fragmenta el latín lingüísticamente en distintos dialectos latinos, porque nosotros hoy en día hablamos un latín muy vulgar, pero sigue siendo un latín sumamente fragmentado. Entonces, hay que tener muy en cuenta que, claro, un imperio termina, pero su lengua sigue estando ahí, porque es una herramienta de comunicación, es algo que irá evolucionando, es, por supuesto.
De momento se tiene constancia de que los primeros textos en lengua vernáculas pues aparecen en torno a los siglos octavos y décimo. Sí, tenemos la Noticia de Quesos, tenemos las glosas emilianenses, pero claro, entre las lenguas empiezan, las lenguas romances, ¿no? Nos referimos, empiezan a existir en torno al siglo V, con esa fragmentación del Imperio Romano. Durante ese tiempo, ¿cómo se comunican? Es decir, los que no tienen acceso al latín y a la cultura, evidentemente tienen que comunicarse en una lengua que no es propiamente el latín, pero sí es un derivado. Es decir, el latín se mezcla con el sustrato lingüístico de la península y la población va creando va adaptando el latín a sus propias necesidades comunicativas. Por eso surgirán esos dialectos latinos, ¿no? Por eso surgirán esas lenguas romances que la oralidad impone frente a la cultura. Esa necesidad de comunicación va a abrir camino a las lenguas, como decimos, vernáculas. Pues las lenguas romances como el castellano, el aragonés, el asturleonés, gallego-portugués, evidentemente surgen por necesidades, como decimos, cotidianas. Solicitar alimento, intercambiar ganado, pues todo lo que nos podemos imaginar en un contexto rural, medieval. Por lo tanto, en ese periodo que abarca los siglos VI hasta el siglo XI, ¿no? A nadie se le iba a ocurrir escribir textos, ni muchísimo menos escribir textos en una lengua vernácula, como en este caso el castellano. Dado que la enseñanza de cultura, la enseñanza pues se transmutaba o se transfería, mejor dicho, a través del latín y iban a estar focalizados en temas religiosos, jurídicos, teológicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, por intereses regios, llegados a ciertos contextos, las lenguas vernáculas se imponían frente al latín porque, como bien decimos, era lo que el pueblo hablaba, ¿verdad? Entonces, a la hora de realizar pues textos notariales o a la hora de realizar algún testamento, evidentemente tuvieron que utilizar lo que hablaba el pueblo, con lo cual si se formulaba, como decimos, un texto notarial, tal como podría ser un fuero, hay que tener en cuenta que se realizaba la lectura a voz populi, quiere decir, se leían estos documentos notariales para un auditorio. Como no todo el mundo sabía leer, pues tenían que adaptar de alguna manera el contenido de esos fueros, en este caso a las lenguas vernáculas, porque como sabemos era una minoría la que entendía el latín, entonces tampoco tenía sentido escribir estos textos notariales para un público que era iletrado. En definitiva, el propósito de estos textos escritos en lengua vernácula pues se basaba en que tenían que ser de carácter oral y su función era utilitaria, es decir, que se entendiera lo que se requería o lo que se manifestaba en este tipo de textos notariales. Esta es una de las razones por las que se comienza a brindar ese protagonismo a las lenguas vernáculas. En este caso nos centramos en el castellano, dado que hoy en día hablamos el español, que evidentemente deriva de ese dialecto latino, de esa lengua vernácula, de esa lengua romance que es el castellano, la variedad castellana. Ahora se entiende mejor
que su carácter sea principalmente didáctico, utilitario, textos en prosas que, como decimos, no nacen de la nada, sino que tienen un referente muy claro, pero que además se van a ir adaptando a las necesidades y al enclave geográfico e histórico marcado en la península ibérica durante la Edad Media. La prosa castellana medieval nace en suma de una necesidad comunicativa, es decir, hacerse entender, sobre todo por intereses regios. Es que esta disfunción de las lenguas romances va a ser muy útil a la hora de entender mejor por qué y cuándo surge la literatura en lengua vernácula. Es por ello que podemos saber que alrededor del siglo XI este sistema del latín como método lingüístico de enseñanza pues se fragmenta, se fractura, por lo que el latín deja de ser la única opción, dado que empiezan a aparecer pues obras y textos, como decimos, en lenguas vernáculas. Y para entender mejor esa complejidad medieval en la península ibérica, además circulan textos no solo en romance y en latín, como venimos diciendo, sino que también encontramos textos circulando en hebreo y en árabe. Pues estos dos últimos eran aún menos accesibles a la población. Claro, en un enclave geográfico que conviven un crisol de lenguas, de cultura, de riqueza, de tan esplendor, todavía alguien se pregunta, pues, o nos preguntamos, ¿cómo es posible que en un contexto tan significativo, con una persona culta, letrada, instruida, educada, de repente, frente al latín, al hebreo, al árabe, de repente va a utilizar una lengua vernácula para una finalidad culta o literaria? Porque bueno está que se utilicen pues para textos que tenían una finalidad, digamos, utilitaria o política en cuanto a los fueros, ¿no? Es decir, textos regios de carácter notarial, que aluden a las obligaciones de la población, a los requerimientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, ¿cómo es posible que de dar ese paso que ya era trascendental, se empezaran a confeccionar o a plantearse la posibilidad de confeccionar textos literarios de carácter culto o con una finalidad didáctica y moralizante, instructiva, en suma, es decir, una prosa ejemplar en una lengua vernácula como el castellano de la época? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que, aun habiendo una lengua culta consolidada y de vigencia universal, como era el latín, y en otras zonas también peninsulares pues iba a ser el árabe, en otras extrapeninsulares también serían otras lenguas como el griego? ¿Cómo surge, por qué surge la necesidad de escribir en lenguas vernáculas? Pues lo hemos comentado anteriormente. La primera causa pues era conseguir una mayor efectividad comunicativa, sin duda alguna, por lo que se presume que hay una determinada audiencia que requiere la necesidad de la adaptación de los textos a lo que ellos hablan, entienden. Pero también habrá parte de la población que a pesar de tener unas condiciones de privilegio o, digamos, de acceso a la cultura, no tenían la preparación adecuada para entender las obras crudas en latín. Es decir, esto señala que también había una determinada audiencia pues que tenían interés en recibir
pues contenidos de difícil acceso, a no ser que tuvieras la instrucción. Es decir, un auditorio elitista, pero pues que tenía dificultad para manejar y entender el latín como lengua cultural. Por lo tanto, nacía esa doble necesidad comunicativa, tanto a nivel popular, general, como a nivel elitista, pues más particular. Por lo tanto, esto explicaría por qué los primeros textos en lengua vernácula, en prosa castellana, pertenecen precisamente a esas modalidades textuales cercanas al ámbito cortesano. Es decir, esto no surgen en círculos eclesiásticos o jurídicos, ¿no? Porque ellos dominaban precisamente los textos latinos, además de dominarlos en latín. Sucede, sin embargo, en estos círculos cortesanos, dentro del ámbito cortesano, porque encontramos a nobles y a familiares de la realeza que quieren acceder a esa serie de contenidos, carácter culto, a esos contenidos pues que están en latín. Por tanto, esto determina que algunos textos se empiecen a escribir en lenguas vernáculas, pues como son la prosa, como son los textos didácticos que surgen así en la Castilla del siglo XIII. Tenemos un ejemplo muy claro con don Gonzalo de Berceo, es decir, él viene de un contexto eclesiástico con una erudición y una formación clásica, domina el latín, estudia el latín, pero sin embargo, este autor que vierte directamente las formas latinas en moldes de lenguas romances, pues porque tiene en mente una determinada audiencia, tiene en mente una finalidad. Es decir, tiene presente que a quien quiere dirigirse no habla latín, ni entiende el latín. Lo que habla es una lengua vernácula, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que estos autores con una profunda formación clásica, latina, culta, pues va a adaptar estos textos para hacerlos accesibles y sobre todo los va a utilizar como una herramienta práctica, volvemos a decir, utilitaria, es decir, una forma de hacer entender, ¿no? Una forma de manifestar, una forma también de adoctrinar. Dado que el mester de clerecía era un oficio, tenía una función, una finalidad. Había un esmero, un esfuerzo. Al igual que la lírica culta, pues la prosa didáctica del siglo XIII, en última instancia, se explica desde esa idéntica perspectiva. Es decir, las ideas o los contenidos, los temas que aparecen en los textos latinos, árabes, griegos, hebreos, pues con ese trasvase de unas lenguas a otras, ahora de nuevo hay que volverlo a transferir en otra lengua, en un dialecto, en este caso vernáculo, porque la audiencia a la que se dirige es mucho más amplia y aparte de que hablan precisamente otras lenguas que no son las marcadas como lenguas cultas, ¿no? Como lenguas vehiculares del conocimiento. Entonces, literalmente había que traducir o había que adaptar, había que tener presente la necesidad de realizar un trasvase para que esos textos tuvieran una función realmente utilitaria y que esos textos fueran realmente accesibles. Pero además de estos elementos que decimos de accesibilidad, de nuevas audiencias, de nuevos intereses que exigían la necesidad de traducir textos de una lengua a las vernáculas, además integraba otro elemento más. Sería la llegada con retraso de lo que tuvo lugar en la Europa del siglo XII. Nos referimos al Renacimiento del siglo XII, el humanismo,
que, bueno, pues es uno de los renacimientos que ocurren durante esta época medieval, que también se habló del renacimiento carolingio allá por el siglo IX y también otros que se conocen como el renacimiento del siglo XIV, que proviene de la península itálica, pero aquí nos interesa remarcar el renacimiento del siglo XII, momento en el que en toda Europa se vuelve a valorar socialmente la cultura como un bien deseable, es decir, un periodo en el que se empieza a buscar manuscritos de textos clásicos y los diversos scriptoria conventuales se empiezan a copiar, a difundir obras y que pues las grandes escuelas catedralicias, sobre todo las de París y Chartres, pues empiezan a producirse muchas de estas grandes obras en latín, que son en suma un compendio de todo el saber conocido medieval, es decir, una especie de saber isidorino, ¿no? Una especie de saber enciclopédico. Por lo que es un periodo en el que hay un auge en la producción y en el consumo de la cultura. Además, lo que sucede en este auge, este interés en la cultura, es que pues en España llega tarde, pero no es que en España no se estén dando características similares del interés por la cultura y demás, alrededor de este siglo XIII, ¿no? Es que este retraso se puede medir en varios niveles y ámbitos en el caso de la península ibérica. Por ejemplo, muchas de las grandes universidades europeas se fundan y establecen durante los siglos XI y XII. En cambio, las primeras universidades de la península ibérica pues se van a fundar en el siglo XIII. Sucede lo mismo con grandes escuelas catedralicias. Si en Europa allá por el siglo XII ya están en marcha, pues en la península ibérica habrá que esperar hasta el siglo XIII para que se establezcan como focos culturales, pues destacando sobre todo el de Toledo. Pero es un cierto retraso que hay que medir a otra escala. Es decir, la situación peninsular está marcada por una reconquista. Entonces, la dinámica que se crea en la península ibérica tras la invasión o tras la ocupación musulmana desde el norte de África en el 711, pues establece que determinadas, es decir, va a tener un carácter marcado de prioridades que prevalecen sobre otras prioridades culturales. Por lo tanto, este revivir cultural, este humanismo del siglo XII, llamado el Renacimiento del siglo XII, pues que se vive en Europa, pues en la península, evidentemente, llega más tarde, porque aquí hay otra especie de renacimiento intrínsecamente marcado por una reconquista, como decimos. Entonces, bueno, pues llegará un siglo después, el europeo, el renacimiento del siglo XII, el humanismo, y en este siglo XIII medieval español, pues surge el nacimiento de la prosa culta en lengua castellana y también en otras lenguas peninsulares, como la catalana, por ejemplo. Pero esta es la gran envergadura, ¿no? Frente al contexto europeo, como en la península ibérica una lengua romance se abre camino como lengua culta frente a las demás y frente a las lenguas por excelencia cultas como el latín, el árabe o el hebreo. Es de suma importancia remarcar este hecho literario. Por último, las obras que mencionábamos al inicio, como prosa ejemplar, textos nómicos castellanos, los textos nómicos previos de origen oriental o los textos de carácter dialógico, producen en el siglo o durante el siglo XIII, van a estar marcadas evidentemente por los reinados de Fernando III, denominado el Santo, cuya regencia en Castilla
Se forjaría desde el año 1217 hasta el 1252 y su reinado en León desde el año 1230 hasta el 1250. También se confeccionarían estas obras, estas producciones en prosa castellana medieval, durante el reinado de su sucesor, el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León desde 1252 hasta su muerte en Sevilla en 1284. Aunque más adelante reseñaremos y trataremos la importancia cultural de su obra por cuestiones obvias. Es decir, ya desde el reinado de Fernando III se empieza a escribir en Castilla diversas obras en prosa, en castellano, que tienen en común dos características fundamentales. Como hemos dicho, serán obras didácticas cuyo objetivo será la transmisión de la sabiduría. Y pues la otra cuestión era que todas toman un modelo, es decir, todas esas obras, todos esos textos tienen un origen y unos modelos marcadamente orientales. En el caso de los textos sapienciales del siglo XIII hay que tener en cuenta que, dada la escasez típica de las obras de literatura medieval española, es decir, como modelos genuinamente español, que no sean traducciones o adaptaciones, sorprende la cantidad de obras de prosa didáctica medieval castellana, así como la conservación de un gran número de manuscritos de estas obras literarias, sobre todo del siglo XV. Algunos de estos textos fueron impresos en la imprenta incunable y del siglo XVI. Es decir, es algo llamativo, ya que aunque un cierto número de obras literarias medievales fueron impresas en el siglo XVI, no fueron muchas. Sin embargo, al acercarnos a estos textos, pues percibimos que hay una gran cantidad de textos que han circulado mucho y que han sido comentados, refundidos, es decir, que tienen marcas de uso. Además, hay que tener en cuenta que estos textos, pues vamos a encontrar una serie de unidades didácticas y narrativas, así como recursos, pues que iremos observando en otras obras posteriores. Bien, para finalizar, nos gustaría remarcar que estos textos sapienciales tienen un tipo de tipología marcada por la profesora Marta Haro. Es decir, aluden a pues 4 dimensiones, podríamos decir. La primera sería los textos de carácter nómico. Como sabemos, es un adjetivo que hace referencia a la sabiduría, ya que procede del griego, nómikos, sentencioso. Estos textos están compuestos por sentencias, como sabemos, son dichos breves y cortos que transmiten un saber. Son frases memorables en sí mismas, ¿no?, de origen oriental. En la literatura medieval castellana del siglo XIII tenemos 3 obras fundamentales que son traducciones de modelos orientales. Son Bocados de Oro, como hemos mencionado, el libro de los buenos proverbios y La Poridad de las Poridades. De esta última existe una versión llamada El secreto de los secretos, que aunque no son la misma obra, ya que una es traducción directa del árabe y la otra es una traducción de una traducción latina a su vez del árabe. Por otra parte, el segundo tipo son los textos nómicos castellanos, los cuales nos dan información de la importancia y popularidad de los textos, ya que aunque no son traducciones de los textos orientales, los textos nómicos castellanos se basan o en parte imitan a los anteriores. En la prosa castellana del siglo XIII, en este caso, tenemos libros de los 12 sabios, las flores de filosofía, el libro de los 100 capítulos y el libro del consejo y los consejeros. En tercer lugar, la tipología que engloba la prosa ejemplar. Se caracteriza porque es el más literario de los anteriores. Es denominado como ejemplar porque el papel primordial que tenían en los anteriores las sentencias, pues aquí lo tienen los ejemplos.
Se trata de pequeñas historietas que transmiten una enseñanza. En este grupo encontramos el Kalila y Dimna, el Sendebar, y el Barlán y Josafat, que evidentemente son textos de origen oriental. Por último, en cuarto lugar, la tipología se escribe a un tipo de prosa de examen o prosa de preguntas y respuestas. Es decir, todas estas obras tienen un rasgo común en su modelo de escritura. Están articuladas siguiendo un esquema de preguntas y respuestas. Unos personajes preguntan y otros responden y evidentemente en el proceso de este intercambio se proyecta un mensaje didáctico a la audiencia. Aquí tenemos las obras de la historia del filósofo segundo, el diálogo de Epicteto y el emperador Adriano y la historia de la doncella Teodor y el lucidario, como mencionamos al inicio. También podría considerarse un último tipo de textos que vendrían a ser los modelos híbridos, pues textos que aunan partes de los tres anteriores, es decir, todos conjuntamente en una obra. Se encuentran, por ejemplo, las obras de Castigos y Documentos de Sancho IV, que se escribió durante el reinado de Sancho IV, hijo de Alfonso X, y en ella aparecen pues partes de preguntas y respuestas, ¿no?, propias de la prosa ejemplar, y en otras partes pues aparecen dichos y sentencias.